Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a la materia Perspectiva Espacio-Temporal Mundial del primer año del profesorado de Historia y de Geografía, aquellos del turno vespertino del ISFD 45. Mi nombre es Tomás Montero. Conmigo van a estar trabajando en esta materia en la parte histórica. Bien, la idea para hoy es proponerles un pequeño power, una pequeña iniciación, si se quiere, una pequeña presentación de algunos de los temas que vamos a ver en esta materia, que como sabrán tienen que ver con la historia antigua. En particular la historia antigua, en principio, sobre todo la historia antigua oriental, es decir, Egipto y Mesopotamia antiguos, y en la segunda parte del año, Grecia y Roma clásicas. Pero bien, más vamos a hablar de eso en otro espacio. En este pequeño video vamos a estar desarrollando, vamos a estar presentando una serie de conceptos que nos van a servir para pensar la relación Oriente-Occidente, que tienen que ver con lo que vamos a conocer como orientalismo. Para entrar a pensar este vínculo entre el mundo oriental y el mundo occidental, en principio tenemos que ponernos en contexto de la Europa imperial de mediados de la segunda mitad del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿No? Tras la segunda revolución industrial, las potencias norteamericanas y de Europa occidental sobre todo, industrializadas, van a salir a expandirse por el resto del mundo, van a expandir su esfera de influencia y van a gobernar políticamente la gran parte de los continentes asiático, africano y Oceanía, de modo que puedan ordenar esos espacios y esas mentalidades en función de sus intereses y sus necesidades. De esta manera, vamos a ver, en este pequeño mapa vemos cómo en rosa, por ejemplo, tenemos la expansión del imperio inglés, el principal imperio de fines del siglo XIX, por todo el noreste de América del Norte, lo que hoy es Canadá, parte de Surinam, Guyana en el norte de Sudamérica, gran parte del centro y este de África, incluyendo Egipto, uno de los espacios con los cuales vamos a estar trabajando en esta materia, la India, Australia, el sudeste de la península arábiga, y el segundo principal imperio europeo de este periodo es, lo vamos a ver en azul oscuro, el imperio francés, en el centro y el oeste de África, en la Indochina, y aquí no está porque este mapa es un poco más temprano, pero esto que acá vemos en verde, el imperio otomano, tras la Primera Guerra Mundial, va a ser repartido por ingleses y franceses. Los franceses en la región norte, en lo que es Siria sobre todo, y los ingleses en la región sur, lo que son Irak y Palestina. Bien, vamos a volver sobre esto para pensar la arqueología en el cercano Oriente Antiguo, o la arqueología del cercano Oriente Antiguo, mejor dicho. Bien, el resto vemos cómo el resto del mundo es repartido también por otras potencias. Vemos una importante expansión rusa en el norte de Asia, una expansión de Estados Unidos hacia el oeste de América del Norte, eh, la construcción de la China moderna, una menor expansión de otras potencias europeas como Bélgica, como Portugal, como Alemania en gris, pero vamos a enfocarnos en la mentalidad que se va a construir en esta Europa, entre comillas, moderna del siglo XIX, que sobre todo ingleses y franceses, al llegar a Oriente Medio, van a recuperar la tradición ideológica de la, la, la construcción de qué significa ser Occidente. Occidente, Europa, se ve a sí misma como heredera de una tradición griega, romana, y su principal sostén ideológico, cultural, que unifica culturalmente a toda Europa, es el cristianismo. Tanto los autores grecorromanos clásicos como la Biblia proyectan una imagen de los pueblos del cercano Oriente Antiguo, ubicados sobre todo en lo que son Egipto, Israel barra Palestina y la Mesopotamia y Turquía. Cuando los europeos conquistan estos lugares políticamente, este relato
griego, por ejemplo, de los orientales como bárbaros, que representan todo lo contrario a lo que son los griegos, mientras que los griegos son libres, son masculinos, son fuertes, los orientales, los persas son femeninos, son están vinculados al pensamiento mágico y no son libres, sino que están gobernados por un rey déspota. Y también reaparece el relato judeocristiano bíblico de los asirios, los babilónicos y los egipcios como poderes despóticos, paganos, infieles, que no creyeron la, en la presencia de un Dios único, de Yahvé como Dios único, y por lo tanto persiguieron en primera instancia al pueblo judío y el Imperio Romano persiguiendo a los apóstoles cristianos, a los primeros cristianos. Con toda esta imagen de qué es Oriente, los europeos se expanden por el espacio del Medio Oriente y van a encontrar allí las ruinas de grandes estados antiguos, como las pirámides egipcias, como el Sigurat de Ur en Irak. Es decir, van a encontrarse con los restos materiales, monumentales, de grandes civilizaciones del pasado que les podrían ser aquellas que habían leído, sobre las cuales habían leído en los grandes libros de Heródoto, de Flavio Josefo, de los grandes autores griegos romanos y en la Biblia. ¿Sí? De modo que esto genera una enorme popularidad de lo oriental dentro de la población europea, que al ver llegar a Europa el material arqueológico traído de Oriente, va a recuperar toda, o va a construir toda una imaginación, va a proyectar una imagen del oriental al presente. Bien, ahora bien, todo esto lo pensamos a partir de lo propuesto por Edward Said, un teórico literario de origen palestino, formado en Gran Bretaña, quien propone en su libro del 78 el concepto orientalismo. ¿En qué consiste el orientalismo? Citando a Said, es un sutil y persistente prejuicio eurocéntrico contra los pueblos árabes e islámicos y su cultura, que deriva de imágenes occidentales sobre qué es lo oriental, que reducen el Oriente a una esencia ficcional de pueblos orientales y lugares del Oriente. Estas representaciones culturales dominan el discurso occidental sobre los pueblos no occidentales. Muestran a Oriente como primitivo, irracional, violento, despótico, fanático y esencialmente inferior al occidental. Por lo tanto, los valores tradicionales de estos pueblos orientales deben ser reemplazados por las ideas contemporáneas, modernas, impuestas por Occidente, de modo que estos árabes actuales del siglo XX puedan dejar esa, esa tradición que los mantiene más pobres, más o menos civilizados que los europeos. El rol de Europa al expandir su imperio es traerle la modernidad a estos pueblos. Bien, ahora, esta legitimación del imperialismo se va a consolidar en toda una serie de productos culturales que reafirman esta imagen de Oriente como algo atrasado, como pueblos que se han quedado en, en estas prácticas tradicionales, antiguas y cualitativamente inferiores a las de Europa. ¿Sí? Que el seguir líderes despóticos, es decir, no tener libertades individuales, el ser violentos, el enfatizar y priorizar la sensualidad por sobre la razón, ha llevado a que esas grandes civilizaciones del pasado, esas grandes civilizaciones antiguas, desaparecieron y hoy en día sean pueblos inferiores conquistados por los europeos. ¿Cómo se manifiesta culturalmente? Hay una enorme cantidad de productos culturales de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. En principio, como puede ser el libro de la selva de Kipling, El corazón de las tinieblas de Conrad, Tarzán de Burroughs, e inclusive lo seguimos viendo con mucha claridad en el cine del siglo XX, ya sea en la serie de películas clásicas de la momia de Universal, como las películas de la momia de
principios del siglo XXI, que hemos visto hace unos años, como en la saga de películas de Indiana Jones, en Aladdin de Disney, en 300 claramente, se mantiene, se reafirma esta lógica, esta dinámica orientalista, por la cual los orientales, como decíamos, son cualitativamente inferiores a los occidentales, son despóticos, están ancladas, su forma de ver el mundo está anclada en el pensamiento mágico, en lo sensorial, en lo sensual, y por lo tanto son inferiores a los europeos, a los occidentales, que van a aparecer como el germen de la civilización que va a llevar a mejorarlos, como puede ser Tarzán viviendo entre los monos, siendo el rey de la selva, el único blanco entre los africanos. Bien, ahora, bien, nos interesa particularmente, a partir de un trabajo de la historiadora iraquí estadounidense Zainab Bahrani, en el libro Mujeres de Babilonia, Género y Representación en Mesopotamia, plantea una idea interesante para iniciar este curso. La representación de las mujeres en las pinturas orientalistas del siglo XIX europeo se puede pensar desde una perspectiva de, o sea, se puede pensar, nos permiten pensar el orientalismo desde una perspectiva de género. Perdón, porque ese exotismo que tiene Oriente y que cautiva a los mercados europeos se reafirma en la sensualidad de las mujeres. Las mujeres sensuales orientales, claramente lo que los europeos imaginan como las mujeres orientales ultrasexualizadas, representan a un Oriente femenino, misterioso, que Occidente, en tanto lo masculino, en tanto lo racional, debe imponerse sobre ese Oriente femenino para llevarle a la civilización. Tenemos una serie de ejemplos. Por ejemplo, esta pintura, El mercado de esposas babilónico, de Edward Long, de 1875, retrata un relato de Heródoto de un supuesto mercado de esposas donde las mujeres más bellas son compradas para ser esposas primero, mientras que las más feas quedan al final. Las más bellas, como vemos aquí, son blancas y las más feas, entre comillas, en las más feas se reafirman sus rasgos orientales. Ahora bien, no hay ninguna fuente oriental, no hay ninguna fuente babilónica que hable de un mercado de esposas similar al que Heródoto narraba. Es un relato de Heródoto de cómo los griegos veían Oriente, copiado y pegado para el cuadro, para reafirmar esta idea de las mujeres sometidas, pasivas ante, un mundo de hombres que se disputa comprarlas. Tenemos otro cuadro, acá tenemos La caída de Babilonia de Roger Gross, donde vemos la debacle de Babilonia, vemos lo majestuoso del imperio babilónico, derruido, venido a menos y explicado, o se da a entender aquí abajo que la razón de ese declive es la lujuria, el exceso de sensualidad. Vemos otra vez un universo femenino de mujeres semidesnudas, donde todas en posición de descanso, de modo que se da a entender que aquí vamos a encontrar las razones de la caída de estos grandes estados. Tenemos aquí una serie de pequeños cuadros en donde en todos se reafirma, se vincula lo oriental a mujeres sensuales, a mujeres desnudas, y donde sobre todo se replica la imagen, la idea del harén otomano, del harén turco, como ejemplo del vínculo de hombres y mujeres en el cercano Oriente Antiguo, cuando no es cuando esos harenes son característicos del Imperio Otomano del principio del siglo XX, no aparecen en ningún otro caso. Y finalmente tenemos una serie de pinturas de Dante Rossetti, un referente de la escuela de los pintores prerrafaelitas ingleses de mediados del siglo XIX, quien retrata a su esposa siguiendo los cánones de belleza para las mujeres inglesas y retrata a su amante siguiendo los cánones de belleza de las mujeres de clase obrera inglesas e imitando la pose de la mujer en la ventana, una figura
asiria que había llegado al British Museum y que se suponía que representaba a una prostituta. Les dejo en paralelo una pequeña actividad.